vamos a hablar en esta hora acerca de la santificación. Es el artículo número 8, ¿sí? El 8. A ver si nuestra hermana Marisela nos puede ayudar con los folletitos para que tengan el texto. Algunos de ustedes ya lo tienen. También en la orden de culto que hemos publicado. Levanten su mano, hermanos, los que les hagan falta para que la hermana le lleve. No importa que usted haya tomado las semanas pasadas. Tenemos muchos, tenemos miles. Así que no hay problema porque se duplique o tengan 2 o 3 ahí en su casa. Vamos a tener el texto también en el orden de culto que hemos publicado en el grupo de WhatsApp, como aquellos que lo han recibido en su hogar en forma física. Pueden seguir la predicación a través de los puntos principales y los textos bíblicos que hemos difundido. La santificación, hermanos. Hemos hablado de la regeneración anteriormente. ¿Se acuerdan qué es la regeneración, hermanos? ¿Se acuerdan qué es la regeneración? Ahí lo tienen. El nuevo nacimiento. ¿Cuántos de ustedes ya nacieron de nuevo? Nuevo nacimiento. Eso es la regeneración. Y luego hablamos de la justificación. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la justificación? Que el Señor nos declara justos y ya no somos culpables. Ya nos ha justificado por la fe en Jesucristo. Ya no vamos a ir a la condenación, porque no es que no lo merezcamos por nuestras obras, lo merecemos, pero a causa de creer en Jesús y como Él murió en la cruz, y dice la Biblia que todo aquel que cree en eso, entonces es justificado, es limpiado de sus culpas, de sus pecados, y ya es introducido a una nueva vida con el Señor. Pero cuando el Señor nos introduce a la nueva vida, inicia algo que se llama la santificación. ¿Qué cosas que terminan en ción, verdad? Justificación, regeneración, santificación. Espero que no se confundan. La santificación inicia cuando nosotros nacemos de nuevo. La santificación inicia cuando el hombre es regenerado. Una persona cree en Jesucristo, de verdad, le entrega su vida al Señor, dice: ahora voy a seguirte, Señor. El Espíritu Santo hace algo en esa vida, lo transforma y lo hace nacer de nuevo. Y como un bebé espiritual inicia su crecimiento, y ahí empieza la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Ya no es en la vida del inconverso, es en la vida del creyente. Inicia la obra de la santificación. La santificación es el crecimiento, hermanos, espiritual. La santificación es el proceso que inicia cuando nace un bebé espiritualmente. Tú naciste, tú tenías, 35 años, 22 años, cuando naciste de nuevo, pero ese día inició tu proceso de santificación, tu proceso de crecimiento en la vida cristiana. Iniciaste ahí, inició el proceso de santificación, y algo que sabemos de ese proceso, hermanos, es que es progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que va progresando, que es un asunto que va ascendiendo, que se espera que vaya mejorando. Que tú seas un cristiano mejor hoy que hace una semana y que hace un mes. Que tú seas un mejor creyente hoy que hace un año. Y cada año deberíamos mejorar, aprender para mejorar. El cristiano inicia ese proceso de santificación y es progresivo, va progresando
en toda su vida, cada año, cada tiempo, cada día va avanzando y se espera que ese crecimiento sea positivo y termina en el momento en que morimos aquí en la tierra, o termina en el momento en el que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y no veamos la muerte física y seremos transformados en el aire y nos iremos para estar por siempre con el Señor. Más exactamente, el proceso de la santificación termina cuando nuestro cuerpo es glorificado. El cuerpo es glorificado cuando es transformado en semejanza a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De manera que algunos, cuando venga el Señor Jesucristo y estén viviendo, serán arrebatados, serán transformados sin ver la muerte física, pero los que hayan muerto resucitarán y su cuerpo se materializará y se transformará en semejanza al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por eso dice 2 Corintios 5:17, que ustedes se saben de memoria. Si se lo saben, ¿verdad? 2 Corintios 5:17 se lo saben de memoria. Eso es de kinder cristiano. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad que sí se lo sabían? Nada más que no se acordaban de la cita. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? Porque antes nuestra vida no estaba en Cristo, pero ahora ya estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate, cuando ya estás en Cristo, eres una nueva criatura. Ahí nace todo, inicia todo. Ahí es la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento por la fe. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces comienza con la regeneración, y este es un proceso, hermanos, en el que se entiende que el creyente se va apartando más de su vida pasada, se va apartando más de los propósitos del mundo y del enemigo, y se va alineando a los propósitos de Dios. Ahora vivo para los propósitos de Dios, antes vivía para mis propios propósitos. Y es ahí donde tenemos que reflexionar, hermanos, como creyentes hoy en día, porque debemos de pensar si estamos caminando y progresando en los propósitos de Dios o en nuestros propios propósitos, porque algunas veces los creyentes se olvidan de a lo que Dios los llamó y están pensando en cosas del mundo. Ya son creyentes, pero entonces ya no están viviendo para los propósitos de Dios. Solamente están viviendo para el propósito de tener una casa, un coche, más dinero, fama, popularidad, prestigio, su propio placer, sus amigos. Dicen algunas personas, es que yo creo que Dios lo que quiere es que yo sea feliz, mi derecho es ser feliz, y por esa felicidad entonces quebrantan los mandamientos de Dios. No, hermano, nosotros somos cristianos. Desde el día que nacemos debemos entender que fuimos traídos a una nueva vida para cumplir los propósitos de Dios. Fuimos separados del mundo para cumplir los propósitos de Dios. Por eso Dios nos dio talentos, nos dio dones, nos dio habilidades. Y también, si usted dice, no, pues a mí nunca me dio ni un talento ni una habilidad, bueno, pero le dio 2 orejas y 2 ojos y 2 manos y 2 pies, y usted puede hasta limpiar con eso las sillas y puede barrer, y ya ve que sí le dio unos talentos, le dio habilidades. Con eso podemos empezar a servir al Señor. Pero yo creo que Dios le dio más que lo que acabo de decir. Dios sí le ha dado a usted talentos y habilidades que son muy particulares, muy de usted, con los que usted puede servir al Señor. Así que debemos caminar en los propósitos de Dios, porque para eso Él nos hizo de nuevo. Él nos hizo de nuevo para eso, no para nosotros. Dice Efesios 2:10, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. O sea, Él nos volvió a hacer en el interior, en el corazón. Él nos volvió a hacer.
Por eso dice, somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Cambia el propósito. Somos creados para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano. Dios ya tenía el plan de que los que iban a ser suyos vivieran en esas nuevas obras, en un nuevo estilo de vida. Santiago 1:18, miren cómo dice Santiago 1:18, Él, Dios, por su propia voluntad, nos hizo ¿qué? Nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. O sea, cuando tú escuchaste la Biblia, cuando tú creíste en la palabra de Dios, dice que nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, y de toda la creación nosotros llegamos a ser ¿qué? Su valiosa posesión. De entre los perritos, los animalitos, las estrellas, los montes, el mar, de toda la maravilla de lo creado, por medio de Jesucristo, Él nos hizo su preciosa posesión desde el día en que fuimos nacidos de nuevo. Ahora, decimos que la santificación es un proceso progresivo, es decir, que va avanzando, va creciendo, increciendo, dijeran algunos, ¿no? Proverbios 4:18 dice, el camino de los justos es como la luz de la aurora o como la luz del primer amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Qué es lo que dice? Dice que la luz del día empieza de una manera, el sol apenas se va observando y la luz no es tan fuerte, empieza pequeña, va creciendo hasta que el día llega a las 12, 1 de la tarde y entonces el sol está puesto en su máximo esplendor para nosotros, así recibimos su luz. Esa es la noción, o esa es la sensación que tenemos, porque realmente sabemos que lo que pasa es que la tierra va rotando, ¿verdad? Pero es como si para nosotros, lo que nosotros vemos es como si el sol caminara y su luz entonces se hace perfecta. Dice la Biblia que la senda de nosotros, la senda del justo, del justificado, es como la luz que va ascendiendo, como que va progresando, la luz de la aurora. Ahora, en 1 Tesalonicenses 4 está el pasaje que hemos leído, y en el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación entonces es el proceso progresivo en el cual el creyente se va pareciendo más a Cristo. Debemos ir avanzando en nuestra vida cristiana para parecernos más a Cristo, adquirir más de su carácter, de su forma de ser. Por eso tenemos que estar compenetrados con el Señor. Pero dice ahí que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados. Eso quiere decir también limpiados. Quiere decir que nos limpiemos cada vez más de las impurezas de este mundo, hermanos. Yo quiero que pienses en esta mañana cuáles serán aquellas impurezas que están en tu vida. ¿Cuáles son las impurezas que están en tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que a Dios no le agradan? Pensamientos, sentimientos, cosas que observas, palabras que dices, actos que tienes, actitudes con las personas que amas, con las que tratas, con las que trabajas. ¿Qué actitudes tienes? Porque de toda esa obra de impureza, de actitudes, de hábitos, de maneras de ser, de costumbres que traemos de nuestros padres, de nuestra familia, todo eso que está contaminado, debemos de irnos purificando.
Debemos irnos limpiando nuestra vida cristiana. Eso es santificarnos, limpiarnos, para que moral y espiritualmente seamos más limpios y estemos en condiciones más agradables de presentarnos al Señor. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que quiere decir, dice, apártense de fornicación. Y aunque los pasajes siguientes nos hablan de la fornicación en su estado material, es decir, que se consume una relación sexual, la fornicación, como ustedes deben saber, no solamente se da en el plano material, pero también en el plano espiritual. Nosotros podemos prostituir nuestro corazón y nuestra mente cuando estamos dejando que domine en nuestra vida cualquier otra cosa que no sea Dios y su voluntad. Es una fornicación, es un adulterio espiritual. Pero también el Señor, por supuesto, está tocando aquí lo que tiene que ver con la impureza, con la inmoralidad. Y eso es algo que, miren, el apóstol escribe hace aproximadamente 2000 años este texto, pero esto se puede leer hoy en día como algo tan corriente y tan común. Porque basta con oír las palabras de una canción de reggaetón, que por ejemplo el reggaetón es algo que tú oyes en el camión, en el camino, en un taxi, en la calle, en donde quiera escuchas eso, y es una exaltación a las relaciones sexuales ilícitas. Le hacen ver a la gente que está bien, que es normal, que debe promoverlas, y hay hasta cristianos que están pensando que a lo mejor sí es verdad y que está bien vivir de esa manera. La fornicación, la infidelidad es algo como una epidemia. Está en todos lados, es una tentación que está en todos lados, en todo momento. Quizás si yo dijera en la iglesia: hermanos, pasen aquí a dar su testimonio todos los que han caído en algún problema de infidelidad, tal vez tendríamos que hacer varias sesiones para darle lugar a alguno que otro. Pastor, yo sí he cometido infidelidad de esta manera, yo sí he cometido infidelidad de esta otra, yo con mi corazón, yo con mi mente, yo con mi celular, yo con una persona en el trabajo, yo con un amigo, yo con una amiga, hasta con familiares. Por eso dice la Biblia: ustedes no deben cometer esas cosas que ni se deberían de nombrar entre ustedes, porque no conviene a santos, y que son vergonzosas aún para los de afuera, pero a los de adentro también les ha llegado. En el texto de la NTV, este pasaje que hemos leído en 1 Tesalonicenses 4, del 3 en adelante, dice el versículo 5: no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto. Fíjense cómo el apóstol Pablo en el versículo 6 está diciendo: nunca le hagan daño a otro hermano, porque yo me imagino que hasta aún había casos en que gente de la misma iglesia se hacía daño en este sentido. Gente que pertenecía a la misma iglesia practicaban o cometían en algún momento fornicación o adulterio. Y miren, dice: nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, o sea, cometiendo adulterio. Pero quiero decirles, hay unos mequetrefes, hay unos lobos vestidos de oveja en las iglesias que se hacen pasar por gente respetable, de renombre. Hay líderes, hay personas que están al frente de una iglesia, ya sean músicos o personas que están sirviendo, y se aprovechan de esta situación y creen las personas en ellos y cometen este tipo de aberraciones, este tipo de errores, cometiendo estos actos. Dice relaciones, dice: con un hermano no te metas. Pero fíjate cómo dice, o sea, como diciendo: esto es lo peor que puedes hacer. Pero he conocido, lamentablemente, casos así en otras iglesias, hermano, y es una vergüenza. Yo les digo a esos que son hijos de perdición:
fueron creados para ser piedra de tropiezo como Judas. Fueron creados como Judas para hacer tropezar a los demás. Y son creados para su propia destrucción, como dice el Señor, que unos son creados para hacer vasos de honra y otros son creados para hacer vasos de deshonra. Dios creó a Jacob y también creó a Esaú. Y Dios creó a Judas. Dios creó a Faraón. Y Dios creó a esos vasos de barro para que fueran hijos de perdición. Por tanto, el Señor Jesús, allá en Juan 17 dice: no se perdió ni uno más que el hijo de perdición, o sea, el que ya estaba diseñado para ser perdido. ¿Cuántos de ustedes han sido ya creados para ser perdidos, hermanos? Para ser destruidos. ¿Cuántos de ustedes son hijos de perdición? Espero que todos digan: ay, nanita, yo no, pastor, yo no soy de esos. Bueno, si tú dices: ay, como que yo no sé, ahorita mismo, hermano, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo no quiero ser de esos, yo me arrepiento y te pido, Señor, que me salves. Pero hay algunos que van a estar en las iglesias. Hace años encontré uno de esos lobos en nuestra iglesia. Lo identifiqué porque se estuvo relacionando con una persona dentro de la iglesia. Y cuando fui lo confronté, porque esos son cínicos además. Me dijo con cinismo: ¿qué tiene? Yo soy hombre y ella mujer. Sí, pero ella no es tu mujer, ni es correcto lo que estás haciendo. ¿Qué me dices? Yo esperaba que él se arrepintiera. No se arrepintió. Entonces le dije: estás fuera de la iglesia, te prohíbo presentarte a la iglesia. No, pero ¿tú quién eres? Pues soy el pastor, soy el que cuida las ovejas de los lobos como tú. Y yo me reservo el derecho de admisión para cualquier persona que es dañina para nuestra iglesia. Y tú vienes a atentar con eso, con tu inmoralidad, porque estás a la casa de mujeres débiles, como dice la Escritura, esas mujercillas débiles. Estás a la casa de esas mujeres para cumplir tus desvíos y haces tropezar. Y la Biblia dice: deben de venir los tropiezos, dice el Señor Jesús, pero hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos, dice el Señor. Porque más les valía atarse una piedra de molino y echarse al mar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Más vale que te mueras, más vale que estuvieras muerto. ¿No es eso lo que está diciendo? Más vale que estuvieras muerto y no hicieras tropezar a alguno de estos más pequeños. Pero cuando la gente no ha entendido cómo es la vida con Dios, que estamos en un proceso de santificación donde se supone que no debemos ir para atrás, sino que debemos ir para adelante, estar avanzando en nuestro progreso como cristianos. Y cuando la gente olvida esa comunión con Dios, cuando está alejada completamente con Dios, cuando está teniendo solamente una religión, vienen, cantan unos cantitos, leen una parte de la Biblia y todos los demás días de la semana, y aún saliendo el domingo de la iglesia, se dan la licencia, se dan el permiso de vivir como si no conocieran del Evangelio. Entonces viven una religiosidad solamente, no es real su relación con el Señor. Por eso están atestados de todas esas costumbres paganas, dañinas. Hermano, yo espero que no haya nadie aquí, que esta sea la congregación de los santos, que estemos guiando a personas con el verdadero deseo, el sentido de agradar a Dios con su corazón, con su vida interior, que estén ustedes teniendo el deseo, cada uno de ustedes que está escuchando, que estén de verdad teniendo el deseo de decir: yo vivo para agradar a Dios, yo me voy a deshacer de esas cosas en mi vida y me voy a enfocar en vivir una vida agradable para Dios. Y si los demás de mi lado y los del otro lado no quieren servir al Señor, pues allá ellos, y si me ven como diferente, allá ellos. Estaba yo hablando con una persona y me dijo, es que no todos son como tú, que nada más porque dicen una palabra ya tienen que cumplir esa palabra. Le digo: pues yo no le dije nada, pero me quedé pensando en mi corazón. Dije: pues con personas que tienen 10 años, 20 años, 30 años de cristianos, 40 años de cristianos,
gente que nació en el Evangelio, yo esperaría que entendieran algo de la integridad, como dice el Salmo 115 y el 15, dice que aquel que es íntegro cumple su palabra, aun cuando sea en daño suyo. Y eso habla de integridad. Voy a cumplir mi palabra. Si te casaste y diste tus votos, vas a cumplir tu palabra por tu compromiso. No sé si leyeron uno de los devocionales que envié esta semana. Decía que a veces en el matrimonio se acaba el amor, se acaba el cariño, se acaba muchas cosas. Y dice el que estaba escribiendo ahí: pero doy gracias a Dios que aunque estuvimos al borde del divorcio con mi esposa, lo que nos mantuvo fue el compromiso. Nos comprometimos delante de Dios, y gracias a Dios que en esa racha el compromiso fue el que nos mantuvo. Después Dios nos hizo recuperar todo lo demás. Pero es el honor a la palabra, hermanos. Es la integridad como cristianos, es la pureza, es la santificación. ¿Cómo que el cristiano no va a cumplir su palabra? Los demás pueden ser de una manera, el del otro lado puede ser de otra manera. Mira, los que te rodean van a decirte: pero es que eso no se puede vivir así, estás viviendo en un idealismo, no se puede ser cristiano así, en el sentido que tú lo estás diciendo. Pues si tú quieres, no lo vivas así, si tú quieres, no te esfuerces, pero yo estoy obligado, impelido a buscar el ideal que Dios quiere. Si Dios lo puso en su palabra, es porque Él sabe que podemos luchar por conseguir eso. Es porque podemos decir como Pablo: no que ya lo haya alcanzado, no que ya lo haya logrado, pero me esfuerzo, voy caminando, me extiendo hacia adelante para ver si logro alcanzar aquella meta que el Señor me ha propuesto. Porque algunos dicen: ay no, pues ¿quién, pastor? ¿Quién va a alcanzar esa pureza? ¿Quién va a alcanzar esa vida tan limpia? ¿Quién va a alcanzar esos estándares? Pues si ya de momento tú dices quién y todo, y ya te derrotaste y ya con eso te consuelas, estás acabado. Tienes que decir: aquí estoy, tengo un reto, tengo un desafío, voy a caminar y voy a esforzarme por amor al Señor, en honor a mi Rey y en respeto a mí mismo como creyente, y voy a dejar todo lo que no me sirva, voy a abandonar esto, voy a seguir caminando en santificación y voy a alcanzar la meta. Y si no, voy a morir caminando hacia la meta. Como aquella corredora, ¿no se acuerdan en las Olimpiadas? Que se lastimó y que se levantó, y cuando ya todos habían terminado de correr y ella todavía una hora después rengueando, caminando, y todavía la última parte, el papá de ella se acercó para irla cargando hasta que al final cruzó la meta, y le preguntaron: ¿y por qué tú terminaste si ya te habías caído? ¿Qué tiene? Es que yo me preparé, dice, esto es mi vida, me preparé por años para las Olimpiadas. ¿Cómo crees que iba a abandonar la carrera? Yo tenía que terminar la carrera, aunque fuera en último lugar, aunque fuera cojeando y aunque me ayudara alguien, yo tenía que terminar mi carrera. Esas, hermanos, son convicciones. Pero la gente de nuestro tiempo no tiene convicciones ni está dirigida por los valores. Y lamentablemente es una enfermedad que está lastimando a más personas en la iglesia. Están pensando que pueden vivir igual que los otros no creyentes. Pueden estar pensando que pueden vivir así, sin convicciones, sin valores, sin ética cristiana, y no se puede. El texto más adelante, la segunda parte de nuestro texto, en el artículo 8 de la santificación, dice que el creyente es capacitado para progresar hacia la madurez moral y espiritual por medio de la presencia del Espíritu Santo que mora en él. Es capacitado para progresar hacia la madurez moral. ¿Por qué? Porque algunos están en la iglesia, hermanos, y no han progresado en madurez espiritual y moral. Todavía están muy hechos al mundo, y hay que progresar moral y espiritualmente.
Hay algunos que son inmaduros. ¿Sabes qué define tu inmadurez o tu madurez en Cristo? Las decisiones y las actitudes que tienes. Las decisiones y las actitudes. Algunas personas creen que la madurez está determinada por el conocimiento. Y hay gente que puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y no ser madura espiritualmente. Cometen unas cosas horribles, decisiones inmaduras espiritualmente, en contra de sus hijos, de su esposo, de su esposa, decisiones garrafales. Pero pueden tener prestigio, pueden tener dinero, pueden tener conocimiento bíblico, se pueden saber los versículos de aquí para allá. Y tienen una cabezota grandota, una enciclopedia andando, unos cuantos diccionarios, enciclopedia bíblica allí, pero en su vida son un desastre, tienen cero. Espiritualmente están sucios, moralmente sucios. No hay madurez, sus actitudes. Hermanos, a veces tenemos años en el Evangelio y nuestras actitudes siguen siendo malas, pésimas. No hay un progreso. Seguimos siendo los mismos gruñones, los mismos mala gente. Decía el apóstol Pablo allá a Tito, a los de Creta, le decía, malas bestias. Me acuerdo que ese texto, un día cuando estaba chiquillo, le leí ese texto a mis hijos y ya mis hijos se traían el uno al otro. Eres una mala bestia, le decía al otro. Esos son de sus insultos bíblicos. Pero quiero decirte, hermanos, creo que, y eso está dirigido, ese texto está dirigido no a los creyentes, está dirigido a los inconversos. Dice, esos son malas bestias. Pero creo que algunas personas en la iglesia podrían ser malas bestias. Yo a veces veo a algunas personas y digo, pues yo creo que no es cristiano. A lo mejor nada más se engaña de que viene a la iglesia, pero no es cristiano, no es cristiana. O a lo mejor sí lo es, pero se comporta como mala bestia ahorita. Las decisiones, las actitudes que tiene en su casa, con los suyos, con el trabajo, hermano, no me deja otra cosa que pensar. Entonces nosotros debemos hacer un examen personal de cómo está nuestra madurez moral y espiritual, porque moralmente estamos a veces muy mal. Estamos pensando mal, pues dijo una muchacha, pues yo lo único que quiero es que alguien me ayude para tener un hijo, pero casarme y eso, no. Moralmente estás mal. Estás mal. ¿Y tú cómo sabes que está mal, pastor? En la semana he hablado con, fíjense, más o menos unos 4 o 5 casos de la iglesia y de fuera de la iglesia que me consultan para ver si es posible, si su situación amerita que se divorcien. Y yo le digo, mira, en tu caso es esto y esto y esto. Y me dicen, ¿pero en qué te basas, pastor? Pues ¿en qué me baso? ¿En la palabra de Dios? No, si yo me basara en nada más lo que yo quisiera para ti, ya te hubiera dicho, no hombre, bótalo y bótala y quítate de problemas y ya. Pero nos basamos en la palabra de Dios. Le dije a alguien, ¿que no tienes temor de Dios? ¿Que no sabes que el divorcio es algo que Dios repudia? ¿Que no sabes que eso es algo que Dios aborrece? ¿Que estás yendo en contra de la voluntad de Dios? Y luego me dice, esta persona me dice, pero estoy orando porque Dios me quite el resentimiento contra tal tía, que tengo una tía que ya la traigo y que la veo y que nada más siento mucho coraje, pero le estoy pidiendo a Dios que me quite eso, que me libere de ese resentimiento. Y yo le digo, ¿y cómo quieres que oiga Dios tu oración? Si estás yendo en contra de su voluntad, te estás divorciando, estás poniendo tus pies fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres que Dios te oiga en la oración de que te cambie tus sentimientos con respecto a tu tía si estás en terreno equivocado? Pero miren, hermanos, la gente está tan inmadura moralmente y tan madura espiritualmente que piensan, se hacen fantasías
y piensan, no, pues es que Dios me va a bendecir aunque yo esté mal. No, hermano. Las matemáticas son muy sencillas, 1 más 1 es 2, es ciencia exacta. Bueno, así de sencillo es entender las cosas en la Biblia. Por eso dice la Biblia, para el puro todas las cosas son puras, pero para el malo y el perverso todas las cosas están mal. Todo lo toma mal. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que lo que es blanco, hermanos. Y lo que es negro, y hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hay de aquel que dice la Biblia. Estos son, dice la Biblia, aquellos que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, se encendieron con avidez en su lascivia para cometer toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el Señor. Si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis aprendido de Él, dice, transformaos, desvestíos del viejo hombre, renovaos vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre que está viciado, dice, y vestíos del nuevo hombre de Dios, creado en la justicia y en la santidad del Señor. Efesios capítulo 4 del 17 en adelante. Por eso es que yo insisto a nuestra iglesia y a todos los que hablo, debes volver a la Escritura. Debes volver a la Escritura. Debes remachar a la Escritura, porque no hay nada que cambie nuestro corazón, hermano, más que la exposición a su palabra. Yo creo que algunos hasta no creyentes se dan cuenta de eso, como don Flavio cuando yo le predicaba. Ese hombre tenía ¿se acuerdan cuando antes había esos negocios de cartuchos de video? ¿Cómo se llama? De VHS. ¿Se acuerdan de eso? Que uno iba y rentaba la película. Y ahora ya es muy fácil, porque tú quieres ver algo, vas a Netflix o cualquier otra plataforma y puedes ver series, películas por un precio mínimo. Antes tú tenías que ir por la película, rentar esa película, darte cuenta que no estaba buena la película, que pagaste en vano, y regresar por esa película. Y si no la regresabas en el tiempo correcto, te cobraban una multa, ¿verdad? Y ahí estabas corriendo porque tenías que entregar la película a tiempo, y era todo eso, ¿verdad? Bueno, pero esos negocios como Blockbuster y ese tipo de ¿cómo se llama? De negocios existía antes. Pero también había algunos sinvergüenzas como don Flavio, que tenía uno de esos negocios, pero eran solo películas pornográficas. Tenía varios niveles de películas pornográficas. Él me rentaba una casa y yo llegaba ahí a su mostrador, y cada vez que llegaba yo ahí era un dolor de cabeza para él. Yo cuando pienso en él me acuerdo del endemoniado gadareno, cuando el endemoniado le decía a Jesús, vete de aquí, vete de estos contornos, y luego le decía, envíame a esos cerdos, porque el hombre del pecado quiere ir a lo inmundo, le encanta lo inmundo, le encanta la suciedad, pero el hombre de Dios quiere apartarse de esa suciedad, quiere quitarse de ahí de los cerdos, quiere irse de ahí, hermanos, y quiere vivir la vida con Dios. Pero el hombre inmundo, ese busca lo inmundo, lo sucio. Por eso don Flavio estaba vendiendo eso. Y cuando yo llegaba y como yo le decía, tú estás mal, estás fuera de la voluntad de Dios, eres un hombre pecador, pero ¿qué crees? El Señor te da de su misericordia. El mensaje de amor es que tú puedes arrepentirte y el Señor te puede cambiar. Y mira, hermanos, él estaba en su mostrador así, tan atento a lo que yo le estaba diciendo, y yo sentía como por sus ojos y sus oídos el mensaje estaba llegando, de manera que él estaba tan atento, estaba bebiéndose todas esas palabras. Pero ¿sabes qué hacía después? Volteaba detrás del mostrador y veía todos sus anaqueles llenos con esas películas, y él sabía que al seguir a Jesucristo, la ganancia de su negocio sucio se iba a desaparecer.
Él no pudo confiar en el Señor, que el Señor le iba a proveer otra forma. Él estaba tan confiado en su suciedad para que le trajera dinero y sustento, que ese era su gran obstáculo. Y cuando yo le dije que lo que él tenía que hacer, él lo entendió bien y dijo: ya, es demasiado lo que me estás diciendo, anda, vete a tu casa. Y cada vez que yo entraba por ahí vienes otra vez, a veces, ya te vi, ya vete. Y yo me quedaba ahí un rato y le hablaba, y yo dije: este por lo menos, si no se salva, se condena. Porque si saben lo que dice la Biblia, ¿no? Que nosotros tenemos las llaves del reino, no solamente Pedro. Allá en el 16 de Mateo le dice a Pedro, pero en el 18 le dice a todos los apóstoles, y tienen las llaves del reino. Lo que ustedes abran aquí en la tierra será abierto allá, y lo que ustedes cierren aquí será cerrado allá. Y por eso dice: cuando alguien no te reciba, sacúdete los zapatos, el polvo de ahí, porque no te han desechado a ti, sino a mí, dice el Señor. Por eso les digo, o se convierte y se entrega al Señor, o se condena. Lo ayudé a que se condenara, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino para que sea salvo. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es así, hermanos. Así que nosotros somos carteros, entregamos el mensaje y ya la gente tendrá su cuenta con Dios. Tu función y la mía es hablar el Evangelio, como yo ahora estoy hablando. Y ustedes pueden decir: ay, qué difícil la palabra que usted no está hablando, pastor, qué dura es esa. Pues debería de bajarle un poquito para que venga más gente. Pues yo no estoy para que venga más gente, yo estoy para predicar la palabra de Dios. Como una vez fue a un concierto cristiano y dijo el que iba a cantar, dijo: espero que esto les agrade. Y yo pensé: caray, pues sí, su función es agradar a la gente. Pero yo no podría decirle. Otro día le dije a mi hijo de broma, le digo: ya voy a empezar la transmisión y en vivo, le dije, y no sé si el tema de hoy les vaya a agradar. Le voy a decir como dijo aquel artista, voy a empezar mi introducción en la transmisión: hola, buenas tardes, hermanos, espero que hoy les agrade el tema, pero si no les agrada, ni modo, porque no vine a agradarles a ustedes, vengo a predicar la palabra de Dios, y ahí ustedes verán si les agrada o no, si corren o no, si resisten la transmisión o no. Algunos a lo mejor van a decir: ¿sabes qué? Ya córtale, porque ya no quiero seguir escuchando eso. Eso es cosa de ellos. O como una hermana una vez me dijo: yo cuando oí que usted empezó a predicar y lo empecé a escuchar en sus predicaciones, dijo, no, yo ya estoy sabiendo demasiado, soy demasiado responsable, mejor ya no voy a ir, ya no voy a oír, para ya no saber más. Pero ya llegando a mi casa entendí que como más responsable, pues ahora ya no podía echarme para atrás, ahora tenía que seguir escuchando más. Y así ustedes, hermanos, ya también están condenados en ese sentido. Ya escucharon y ya no se pueden echar para atrás, ya tienen que seguir escuchando, porque el no escuchar y el no buscar la voluntad de Dios también es pecado. Es capacitado para progresar hacia la madurez espiritual y moral por medio de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo morando en ustedes? La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él y que le ha entregado su vida, Él le regala a su Espíritu Santo. Su presencia misma está obrando en tu vida. Y una de las funciones del Espíritu Santo que ya hemos hablado, hermanos, es que Él te reprende, Él te llama la atención cuando no estás. Ya no es solamente tu conciencia, ahora tu conciencia es estimulada por el Espíritu Santo y te dice: hey, fulano, lo que estás haciendo no está bien, lo que intentas hacer no está bien, lo que hiciste no estuvo bien. Y ahí estás como cristiano hasta que esa culpabilidad y esa tristeza por el pecado te lleva a la confesión, al arrepentimiento genuino con Dios. ¿Y sabes quién estuvo actuando? El Espíritu Santo. Y vas y le pides perdón a la persona. Eso es algo que antes no hacías, pero hoy sí, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y solo cuando el Espíritu de Dios no mora en uno, no podemos hacer eso. O a veces lo contristamos.
¿Cuál quiere decir contristar? Quiere decir entristecer. ¿Y sabes cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando le decimos, no, ahorita no te hago caso. Oye, pero tienes que hacer esto. No, pero debes de dejar de hacer eso. No, ahorita yo lo que quiero hacer es lo mío y tú te aguantas. Lo contristamos una y otra vez, lo apartamos. Eso es contristar al Espíritu Santo de Dios. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Miren la función del Espíritu Santo, recordándonos la palabra de Dios. Por eso es importante que escuchemos la palabra de Dios hoy domingo, mañana a rato escuchemos, leamos, le estemos leyendo un libro cristiano. Espero que todos ustedes estén leyendo un buen libro cristiano y que no estén pasando demasiado tiempo en videojuegos, en su celular. Sí, jueguen un ratito en su celular, pero vean cosas importantes en su celular, lean un libro cristiano así físicamente, escuchen cantos que alaben al Señor el lunes, el martes, no se les vaya el día sin escuchar los devocionales, sin escuchar algo de la palabra de Dios. Y hermanos, qué bonito sería que practicáramos en nuestra familia un tiempo breve para orar, para leer la Biblia, para orar por las peticiones, para cantar algo. Qué tiempo tan bueno sería. Debemos de estar combatiendo todo nuestro ser. Estaba leyendo acerca de Ignacio de Loyola, católico, ultra católico, ¿verdad? En su tiempo, él tenía una disciplina de 3 tiempos durante el día. Él decía, en la mañana, en la tarde, en la noche, un tiempo de examen riguroso de mi vida, mis motivaciones, mis pecados, mis inclinaciones, y él lo hacía rigurosamente, y él lo imponía a sus grupos, que eran, después de eso, vinieron los cruzados y todo eso, que tenían una disciplina muy especial. Y yo dije, qué vergüenza, porque los cristianos a veces pasan 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y no hacen ningún examen, no hacen ninguna evaluación, no hablan con Dios, dejan pasar los días y no estamos a cuenta con el Señor. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo? Os santifique. ¿Qué quiere Dios? La santificación por completo. Tu cabello, tu cabeza, tu cuerpo, tu vestimenta, tus palabras, tus sentimientos, tus emociones, tus decisiones, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo. Dios quiere todo, no quiere una parte. Él es Señor de todo, Señor de tu matrimonio, Señor de tus hijos, Señor de tu casa, Señor de tu coche, Señor de tu dinero, Señor de tu tiempo, Señor de tus relaciones. Él quiere que te santifiques en todo, Él quiere que te limpies en todo, en toda vuestra manera de vivir. Dice el apóstol Pedro en su carta que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso aquí Pablo dice a los tesalonicenses: el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo es eso? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no tenga nada de qué reprendérsele. Que cuando camines por la calle y cuando estés en tu casa, no haya alguien que te pueda señalar y reprender de algo. Hacia esa meta debemos ir, hermanos. No que ya lo seamos, hemos avanzado, pero debemos seguir avanzando hacia esa meta. Yo voy a ser uno de esos cristianos irreprensibles, que no se tenga nada de qué acusarme. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 7:1, ¿qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Fíjate que no es
que el Señor me limpie. Son dos acciones. El Señor tiene que limpiarnos, sí, porque la palabra también habla de eso. Pero miren cómo hay una responsabilidad para nosotros. Nos dice, limpiémonos. Hay algunas cosas en las que nosotros debemos tomar la decisión de quitar, desarraigar eso de nuestra vida. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate, quita todo lo espiritual y lo moral que esté sucio, y quita de tu cuerpo fornicación, adulterio, inmundicia, lascivias, perversidades. Quita tus palabras malas, quita todo eso, y tus pensamientos cámbialos por cosas buenas. Dice, toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando quiere decir realizando. Quiere decir llevando a cabo la santidad en el temor de Dios. Ese respeto reverente por Dios. Le dije yo a unas cuantas personas esta semana, ¿pero qué no tienes temor de Dios? ¿Tú eres cristiano? ¿No tienes temor de Dios? ¿Estás tomando estas decisiones? ¿Qué acaso no tienes temor de Dios? ¿No respetas a Dios? Él es tu rey. Sí, pero es que Él también quiere mi felicidad. Esta es una cantaleta que ha estado tomando la gente de la filosofía moderna de este mundo. Dios lo que quiere es mi felicidad. No, Señor, Dios lo que quiere es que tú te sometas a tu voluntad, aun cuando eso signifique que no seas feliz por un tiempo. José fue vendido por sus hermanos y lo metieron en una mazmorra y sufrió humillaciones. Es que Dios quiere mi felicidad. Pues sí, vas a aprender a ser feliz en la mazmorra. Cuando la mujer de Potifar vino con él y le dijo, acuéstate conmigo todos los días, Señor, pues tú querrás mi felicidad, ¿no? ¿Verdad que no? Cuando los tres varones ahí, los tres amigos de Daniel, que iban a ser echados al fuego de horno, al horno de fuego, cuando estaban ahí, Señor, tú quieres mi felicidad, ¿no? Mi felicidad no es que yo me achicharre allí. Déjame nada más, mira, me voy a inclinar así, doblar las rodillas para cumplir con los preceptos de este rey. Tú sabes que acá dentro en el corazón, pues, yo te amo y todo, pero pues mi felicidad, Señor. ¿Qué dijeron esos hombres? Si Dios quiere nos salvará, y si Dios no quiere no nos salvará. De todas maneras, no te vamos a decir otra cosa. Hermanos cristianos de hueso colorado, ¿qué le dijo la mujer de Job a Job? La mujer de Job, si lo vemos de esta manera, ¿no?, había perdido a sus hijos. ¿Cuánto duele perder un hijo? 2 hijos, 3 hijos. ¿Cuánto te dolería perder a la persona que más quieres en tu vida? Por eso ella llegó y dijo, maldice y muérete, ya. ¿Cómo vamos a seguir con esto? Estoy deprimida, estoy enojada, estoy furiosa con esto que ha pasado. Maldice y muérete. ¿Y qué dijo Job? No voy a hacerlo. Él no dijo voy a buscar mi felicidad. El apóstol Pablo no voy a buscar mi felicidad. Todo lo tengo por basura, dijo. Yo era un hombre renombrado. Yo me instruía a los pies de Gamaliel. Soy judío de judíos, hebreo de hebreos. No soy cualquiera, pero todo eso lo tengo por basura. Y además de eso, he sufrido naufragios, apedreamientos, latigazos, humillaciones, todo por la causa de Cristo. Y hoy hay algunos cristianos que no quieren sufrir nada. No queremos sufrir nada, hermanos. Y a veces ni siquiera es por la causa de Cristo, nada más es por nuestros caprichos. ¿De qué tipo de cristianos estamos hablando? ¿No leímos al principio? La voluntad de Dios es mi felicidad. ¿No dice eso, verdad? La voluntad de Dios es vuestra santificación. En eso tenemos que estar ocupados.
A eso nos dedicamos como cristianos, a buscar la santificación, a honrar a nuestro Rey. Y por último dice, el crecimiento en gracia debe continuar. Tenemos entre paréntesis, mediante los ejercicios piadosos que son la palabra de Dios, el examen personal, el arrepentimiento, la abnegación, la vigilancia, la oración, el cumplimiento de todo deber piadoso como cristianos. Dice, el crecimiento en gracia debe continuar durante toda la vida de la persona regenerada, llegando a su perfección en la glorificación. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento. Como está diciendo el 17 está diciendo, no se dejen engañar. Ni por gente dentro de la iglesia, ni por gente fuera de la iglesia. No se dejen engañar, no se extravíen en sus ideas, en sus conceptos. No se salgan de lo que debe de ser. Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Decían los profetas, misericordia quiero y conocimiento del Señor. En eso tenemos que estar. Hermano, ¿cuándo terminas de conocer al Señor? ¿Cuándo? ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo, hermano? ¿Y ya? ¿Lo terminaron de conocer? No. Es más, ni siquiera la persona con la que vives la has terminado de conocer. ¿O no? Yo llevo 18 años con mi esposa y yo todavía no la termino, apenas la estoy descubriendo. Digo, ay caray, esta mujer ¿cómo escondió tanto estas cositas? Y no lo terminas de conocer. Y yo he conocido matrimonios, tienen 30, 40, 50 o más años de matrimonio. No se terminan de conocer. ¿Y por qué lo sé? Porque luego se están peleando, luego no se ponen de acuerdo. Todavía apenas como los recién casados, se están conociendo. Nos estamos conociendo. Ahora imagínate, si eso es con una persona finita como nosotros. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar de conocer a Dios? No puedes llegar a un punto en tu vida cristiana y decir, yo ya conozco de Cristo, ya no leo más la Biblia. Creo que algunos son seguidores del mataletrismo, le llamo yo. Mataletrismo. Porque se van en ese pasaje que dice que le dijeron a Pablo que la letra mata. ¿No? La letra mata, pero no se estaba refiriendo a que no estudies, a que no leas. Se está refiriendo a que los mandamientos, a que la ley era de muerte. El que no cumplía los mandamientos moría. Pero hay algunos cristianos hoy en las iglesias que dicen, no, yo no me quiero volver muy estudioso ni muy teólogo porque la letra mata. Entonces ahora tenemos que ser ignorantes para vivir. No se refiere a eso, pero eso es a lo que yo le llamo el letramatismo, que siguen esa corriente. No voy a estudiar porque la letra mata. No, hermano, tenemos que seguir avanzando y creciendo. Dice aquí, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra para siempre. Amén. Colosenses 1:10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Irán creciendo, dice. ¿Qué es la santificación? El proceso por el cual crecemos, vamos avanzando, dice, y entonces ustedes aprenderán a conocer a Dios más y más y más a medida que aprendan a conocer. Juan 17:17, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo se santifica una persona? Con la palabra de Dios. ¿Con qué guardará el hombre su camino, el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios santifica. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Porque ¿sabes qué? Un
día Cristo Jesús va a venir por su iglesia, hermano, va a venir por su iglesia. Y si viene hoy al rato, ¿cuántos de ustedes irían con el Señor, hermanos? A ver, levanten sus manos los que si viene el Señor en las nubes, hoy se van con Él. Muy bien. Los demás ahí se quedan, ahí me cuidan aquí el templo, por si alguna vez el Señor nos permite regresar, que esté barridito, limpiado, que no esté tan polvoso aquí el púlpito. Hermano, ahí se quedan, yo ya me voy, nos vemos. Me voy. El Señor vendrá. Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿El día de qué? De la redención, quiere decir el día que el Señor nos rescatará completamente de este mundo, de este cuerpo que se va a terminar, y nos llevará con Él. Romanos 8:23, y voy terminando, dice: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo, fíjate, dice, anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Romanos 8:23. Y Filipenses 3:20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía, ¿cuántos son mexicanos? ¿Hay aquí alguien que tenga nacionalidad estadounidense? Mexicanos, americanos, belgas, africanos, lo que seas. Si ya eres cristiano, tu ciudadanía ya no está aquí, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pertenecemos a ese pueblo, a esa ciudad, a ese reino, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo, hermanos, nos humilla, ¿sí o no? Yo estoy predicando y me duele un poquito aquí, y luego a veces me duele una rodilla, y luego ayer me dolía la espalda, la humillación. A ustedes les ha dolido la cabeza, y les empieza a doler la cabeza y dicen: ay, no tendré COVID, ¿verdad? Y cuando nos empezamos, este cuerpo es humillación, pues, ay, ya estoy más gordo, ya estoy más gorda, ya me salieron canas, ya, mira nomás cómo se me está haciendo aquí, ya. Es el cuerpo de la humillación nuestra. Mas este cuerpo, dice, de la humillación nuestra, será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el Jesucristo resucitado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor viene un día, nos transformará, hermanos. Así que debemos preguntarnos cómo está nuestro proceso de santificación. ¿Cómo estamos? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos retrocediendo? ¿Hay algo que tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Hay decisiones valientes que debemos de tomar? ¿Hay cosas que debemos desarraigar? Tomémoslo ahora, hagámoslo ya y santifiquémonos, limpiémonos en el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos das el privilegio de meditar en tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, obra en nuestros corazones y nuestras mentes a través de la acción poderosa de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que así sea para los que estamos aquí y para los que están siguiendo en su casa, en algún lugar, la transmisión. Que tú les hables y que tu palabra sea transformadora en sus vidas, en nuestras vidas, Señor, porque ninguno puede decir: ya soy obra terminada, sino que seguimos avanzando en este proceso progresivo, en este proceso de avance en la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas y nuestros corazones. Pero, Señor, te decimos en esta hora: estamos dispuestos.
Nos disponemos, Señor, abre nuestro corazón, destruye en nosotros lo que nos sirva, quema, consume lo que no te agrade y límpianos, Señor, para ser aquellos que tú quieres encontrar cuando vengas en tu gloria. Oh Padre, queremos entregarte buenas cuentas de nuestra vida y que no seamos objeto de escarnio, que no seamos objeto de ofensa a tu nombre, a tu obra, sino que con nuestra vida podamos agradarte, podamos darte la gloria, Señor, que tú mereces. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.